Sí, gracias. Buenas noches. Cuando en abril de este año Cuba hizo efectivo el cierre de fronteras para los vuelos comerciales, la nación colocaba la vida en su justa dimensión, el bien más valioso del ser humano. En aquel momento, el creciente número de casos de COVID-19 procedentes del exterior encendían las alarmas y de qué manera tras la rápida propagación en la comunidad. No se conocían entonces fórmulas efectivas para el control del virus y aún la ciencia y la medicina articulaban sus estrategias para contener lo que ya se sabía colocaba en riesgo a toda la nación. Y pasó el tiempo y pasó que Cuba logró cortarle el paso a la pandemia. Jugó bien el establecer el aislamiento de contactos y sospechosos como práctica esencial para disminuir los contagios y desarrollar continuo y contrarreloj protocolos sanitarios y de tratamiento que sacaron de la gravedad a cientos de personas, incluidos adultos mayores y personas bajo el lamentable estigma de ser grupos de riesgo. Nuestros niños enfermos no murieron, ni tampoco el personal de la salud que aquí arriesgó su vida en el contacto directo con los confirmados. Todo ese escenario positivo determinó que la nación retomara hace algún tiempo su rumbo habitual, devolvió a una normalidad distinta a gran parte de nuestra gente y puso todos los esfuerzos para sacudirse las secuelas del daño económico acentuado por la pandemia. Esa estrategia que confió en el ser humano, en nuestro pueblo como principal responsable de la salud de todos, trajo consigo la reapertura de nuestras fronteras, como vemos en pantalla, toda vez que la paralización del turismo enfatizó la escasez de fondos en divisas, tanto para garantizar servicios básicos como impulsar el desarrollo. Por otro lado, la propia apertura de nuestras terminales aéreas y marítimas devolvió el sosiego a miles de cubanos que durante mucho tiempo permanecieron separados de sus familias y otros que no pudieron visitarse durante los meses de pandemia, pudieron disfrutar otra vez de ese sentimiento impuesto por la genética. Todo este recuento, que no es nuevo para la mayoría, busca, en primer lugar, llevarnos a la reflexión de cuánto estamos poniendo en riesgo. En los últimos días es notable en los partes del Ministerio de Salud Pública el incremento de casos importados de COVID-19. Y lo preocupante en sí no es que lleguen enfermos, porque para esa realidad se determinaron protocolos que ya incluyen la realización de 2 exámenes de PCR y el aislamiento de los viajeros en el lugar al que vayan. Lo lamentable es que esto último no siempre se cumple. Fiestas en la casa o fuera de ella, visitas a amigos, familiares, conocidos y hasta etcétera han provocado que la enfermedad reverdezca en provincias que incluso por más de 6 meses estuvieron libres del virus. Y como la mala hierba, ese contagio irresponsable ha crecido y arrastrado a esos que también, sin estimar el riesgo, han pasado por encima de cuanta recomendación de distanciamiento e higiene han dispuesto nuestras autoridades. No es menos cierto que en muchos lugares los resultados de los exámenes de PCR no han estado en las 48 horas establecidas. Pero esa demora que toca borrar a nuestros laboratorios e instancias de la salud pública no puede ser el argumento para poner en riesgo a los otros. Hay una responsabilidad en primer lugar de los viajeros, responsabilidad de ser consecuentes con la declaración que firman a su llegada al país, un compromiso legal y ético que adquieren para no propagar el virus si lo portasen. Luego, la familia debe velar porque se cumpla el aislamiento que exigen las autoridades y, en su defecto, la comunidad debe ser también un ente de control para que ese viajero no traslade la enfermedad a los vecinos. Miren, hay mucho en juego si quienes llegan enfermos siguen propagando la enfermedad en la nación. En primer lugar, la estabilidad epidemiológica del país y con ello un retorno a medidas de confinamiento y también cuarentena. Pero ojo, más allá de la conciencia y el buen tino que recabamos de quienes arriban y sus familias, habrá que hacer cumplir cuanto desde la legislación vigente se ha dispuesto para quienes propagan epidemias, porque los que incumplen protocolos y diseminan el contagio incurren incluso en un delito tipificado en nuestro Código Penal. Ni por asomo pretendemos desde este noticiero juzgar a quienes llegan o van y vienen. Desde aquí apreciamos ese flujo necesario para la estabilidad económica y la tranquilidad de la familia, pero la salud de todos no puede quedar a merced solo de la conciencia. Y con esa salud no se juega, porque si Cuba pierde el control sobre la enfermedad, habremos puesto sobre la cuerda floja otra vez la vida, el bien más valioso de los seres humanos. Así me despido, nos vemos en una próxima ocasión.